La nota que lo cambió todo: relojes, presagios y la primera grieta. Vittoria vive al ritmo del reloj. A las 6:05 a.m. cruza la ventana del vecino. A las 6:10 a.m. entra en el parque y a las 9 a.m. ya está puliendo contratos en la oficina de traducción. Su madre, Irina, se despierta temblando de un sueño en el que mucha agua se lleva a su hija. Un presagio de cambio que Vittoria rechaza con impaciencia. En casa, su matrimonio con Constantin cruje como una puerta vieja. Él se ahoga en el trabajo, externaliza el afecto e incluso el regalo del 10º aniversario de bodas llega a través de Marina, la asistente que conoce su café, su horario, sus defectos. El día del aniversario se convierte en un inventario de ausencias. Un coche averiado, una reunión pospuesta, pizzas frías en la oficina, lo celebraremos luego que nunca llega. En la consulta no hay milagros en cápsulas. El doctor revisa las pruebas, suspira y prescribe mar. Hace una pausa, reinicia el reloj. Las vacaciones aumentan las probabilidades de éxito, dice, hablando de niños, pero sin querer tocando la infancia que Vittoria archivó. Cuando Constantin pierde el vuelo para la escapada romántica que nunca se confirmó, Vittoria hace algo que no estaba en la lista. Vuela sola a Fetiye, decidida a descubrir cómo es existir sin una hoja de cálculo, sin recordatorios, sin disculparse por llegar tarde a la vida. Empaca un vestido ligero, un mapa mental de nada y la incómoda sensación de que Marina conoce demasiado bien la rutina de su esposo. Mientras Irina insiste en que el agua significa destino y Sasha envía mensajes diciendo «baja el ritmo», Vittoria observa la ciudad exterior como si leyera por primera vez. Tal vez lo que faltaba no era un remedio, sino un error, un pequeño paso en falso capaz de abrir una grieta por la que brilla la luz. ¿Quieres saber qué pasa cuando Chance llama a la puerta 3227? ¿Y un saxofón cambia el reloj por aliento? Di parte 2 ahora y continuaré sin frenos. Habitación 3227. Arena en los bolsillos y un saxo a altas horas de la madrugada. Vittoria llega a Fetiye cansada y por una vez sin un plan. Se registra, coge su tarjeta y empuja la puerta de la habitación 3227, solo para encontrarse con un desconocido. Max Razbegin, con una sonrisa torcida y la maleta abierta, afirma la obvia absurdidad. «Esta también es mi habitación». Saltan chispas. Ella lo llama intruso. Él responde con la ironía de quien prefiere una broma a un escándalo. Bajan juntos a recepción, respirando indignados. Lida y Mirai, avergonzadas, desbloquean la pantalla. Error del sistema, reserva duplicada, gerente solo por la mañana. Y para colmo, falta el pasaporte de Max. Sin él, no hay nueva habitación. Vittoria sube sola las escaleras, jurando que va a dormir. Pero el hotel no se queda en silencio. Afuera, un saxofón comienza a tocar en el viento la misma melodía que, sin saberlo, ella ha estado reprimiendo durante años. La playa es azul oscuro, y los acordes de Max llegan como si se disculpara. Vittoria se apoya en la pared, todavía con los tacones puestos, y lo escucha hasta el final. Él habla del amanecer, del mar que respira mejor que cualquier reloj. Por una vez, ella no discute, se queda. La conversación se desvía del guión. Los dos se ríen de su propia desgracia y cuando la brisa cambia, ella decide lo impensable. Regresa a la habitación con el intruso a buscar su pasaporte. Descubren que la tarjeta de embarque empapada está pegada al final de una guía turística. El papeleo goteante se convierte en motivo de risa. Y ella, sorprendida, disfruta del sonido de su propia risa. A la mañana siguiente, el guión se invierte. Max está a salvo. Su pasaporte, por fin. Y es Vittoria quien se da cuenta de que ha perdido su teléfono. Él sugiere un método sencillo e íntimo. «Dame tu número, te llamo. Si estás cerca, nos enteramos». Ella duda, sopesando las consecuencias como quien sopesa contratos.
y aún así habla despacio. Van a la playa temprano, zigzagueando sobre huellas y algas, siguiendo sombras. No hay teléfono. En cambio, hay mucha conversación sobre la ciudad, sobre música, sobre lo fácil que es confundir rutina con seguridad. Al regresar al hotel, Lida sonríe como si supiera que no es así. Parecen una pareja. Vittoria finge no oír, pero regresa a su habitación con la inaudita sensación de que la casualidad a veces encuentra la puerta correcta. En la cafetería, Max improvisa con ligereza. Ofrece la rebanada más crujiente. Recuerda que bebe capuchino sin azúcar, habla de un club de jazz en casa y dice que le gusta el silencio entre notas. Vittoria corta la conversación, protegiéndose por costumbre, pero ya no puede negarlo. Algo en ella se ha relajado, y no era la correa elástica del reloj, sino la idea de que la vida puede, de hecho, desviarse del guión. Y en el fondo, una invitación se cierne como una ola. Pronto, una boda necesitará una dama de honor, y la tradición exigirá equilibrio. La pregunta es, ¿quién mantiene el rumbo cuando la vida cambia de ritmo? ¿Quieres ver cómo la casualidad se convierte en destino, con una dama de honor improvisada, un beso prohibido y una piedra que acaba el amor? Parte 3. Ahora, y la desvelaré sin piedad. La dama de honor de emergencia y la primera mentira que lo cambia todo. Por la mañana, Vittoria sigue intentando ponerse la vieja armadura de la rutina. Café sin azúcar, correos que no necesita leer, pero Max se sale del guión. Primero, una oportuna coincidencia. De camino al puerto deportivo, una solicitud apremiante interrumpe la playa. Una dama de honor falta al ensayo de una boda local, y la organizadora de bodas, Tamara, amenaza con cancelar debido al desequilibrio de la procesión. Max mira a Vittoria con esa mezcla de audacia y ternura que ha derribado tantas defensas. «Ven conmigo, salvaremos a 2 desconocidos, y luego puedes volver a planear lo que quieras». Ella murmura que ni siquiera conoce a la novia, pero lo invitan de todos modos. Los padrinos forman fila, sus pasos cadenciosos, y el saxo de Max llena el aire hasta que Tamara, satisfecha, declara: «Perfecto». Entonces, para escapar de la prensa curiosa, dice la primera mentira. Presenta a Vittoria como mi prometida. La palabra resuena. Vittoria lo fulmina con la mirada, pero acepta el juego hasta el final del ensayo. Por ellos, por los novios, y sobre todo, por la sensación de ligereza que empieza a disfrutar. Mientras tanto, en casa, Constantín se ocupa del trabajo y el orgullo. Marina acumula informes, resuelve problemas, prepara regalos y entre un mensaje y otro del gerente del hotel, deja caer en sus manos las primeras imágenes de Vittoria sonriendo. Un músico a su lado, un saxo en su regazo, una calle turca rodeándolos. Quizás solo sean unas vacaciones, susurra ella, dulce como un veneno. Él finge que no le duele, se entrega a las reuniones, se promete a sí mismo que se le pasará. No es así. La tarde devuelve a Vittoria y Max a Fetille como si fueran residentes de toda la vida. En el autobús turístico, el guía cuenta la leyenda de la tumba de Amintas, la piedra que inmortaliza el amor. Y Max, convencido, bromea: «Tócala y pide algo». Vittoria pone los ojos en blanco, pero la toca, solo para descansar, dice. Sin embargo, al abrirla, encuentra su mirada firme, divertida, peligrosa. Discuten tanto que, en su apogeo, bajan del autobús y suben caminando, observándose entre rocas, ráfagas de viento y juegos de palabras tontos. Arriba, la vista es inmensa. Abajo, un acuerdo silencioso. Ciertos paisajes solo existen cuando 2 personas los contemplan a la vez. De vuelta en el hotel, Lida comenta que ahora sí que parece feliz. Mirai guarda folletos de recuerdo y un trío de músicos franceses invita a Max a una velada improvisada. Vittoria cede, baila, ríe y encuentra un consuelo que nunca había conocido en sus propios hombros.
La velada termina con una simple promesa de verse al día siguiente, porque mañana es la boda real y el noviazgo la necesita. Solo una noble mentira, dice Max. Y Victoria, sin resistirse más, accede. En Moscú, mientras tanto, Marina cierra el círculo. Un almuerzo con su padre empresario, un contrato del siglo, un brindis que sabe a trampa. Sus vidas, en silencio, cambian de rumbo. ¿Listos para la próxima gira? Una firma que se convirtió en un escándalo, un restaurante flotante, una piedra del amor y un teléfono que nunca suena. Di parte 4 ahora y filmaré sin frenos. Esa noche, Marina se da cuenta de su flanco expuesto y despliega su encanto con método. Programa una cena en un restaurante flotante a las 7. Involucra a su padre en el trato del siglo. Le susurra a Constantín la frase que quiere oír. Hay veces que si el caballo muere, nos bajamos. Y como si no la presionara, le entrega lo que más le duele. Fotos recientes que Lida se hizo en el hotel, Vittoria en Fethiye riendo, un saxo sobre los hombros de Max, una alegría que no recordaba en el rostro de su propia esposa. Él se resiste, intenta ponerse la armadura del profesional invencible, pero la duda lo invade. ¿Y si esto no son solo unas vacaciones? Marina se acerca aún más. Llama. Si hay alguna salvación, te pedirá que vuelvas. Él llama. Al otro lado, Vittoria finalmente responde aliviada. Estaba preocupada, te extraño. Pero Max aparece sin aliento. Falta la dama de honor. Tamara quiere cancelar el ensayo. Ven, por favor, te lo explico luego. El teléfono se vuelve ruidoso. La palabra casualidad despierta los viejos celos de Constantín. La llamada se corta de la peor manera posible. En Fethiye, el día siguiente amanece como si perteneciera a otro planeta. Victoria pierde su teléfono. Max investiga como si fuera un caso policial y regresa con la estrategia más simple y eficiente. Llamar a su propio número, rastrear el sonido del viento en la playa, buscar en las sillas donde sonó la noche anterior. Nada. La casualidad lo compensa con un regalo. Los vecinos alemanes Katarine y Lucas aparecen en el pasillo y venden 2 entradas para la visita a la tumba de Amintas. Dicen que hay una piedra sagrada. Quien la toca inmortaliza el amor. Victoria jura no creerlo. Se detiene solo para descansar. Y, al abrir los ojos, encuentra a Max a milímetros de la risa y de algo que ya no es broma. Discuten, se reconcilian, bajan del autobús para resolver la pelea a pie, trepan rocas, tropiezan con serpientes inventadas, se ríen de la exageración y forjan un pacto invisible. Ciertas visiones solo existen cuando 2 personas las miran juntas. De vuelta en la ciudad, la casualidad se convierte en escenario. Un trío de franceses invita a Max a una actuación callejera improvisada. Vittoria dice, solo una canción. Termina bailando 2, 3 y al final de la noche hay un trato sin final. Mañana es la boda real. Ella se unirá a la procesión como dama de honor por una pequeña mentira noble. Y él promete no complicar las cosas. En la misma zona horaria de Moscú, Marina aprieta el cinturón. Contrata a un abogado, ofrece apoyo para demostrar la traición y cuando se da cuenta de que Constantín sigue enamorado, no quiero destruir, quiero comprender. Cambia de tema. Lida, desde el hotel, envía un enlace a una transmisión local. La boda será grandiosa, llena de prensa. En las primeras imágenes del día, Vittoria aparece de nuevo junto a Max. La mentira, mi prometida, ya circula en boca de todos como si fuera un hecho. Mira con atención, susurra Marina, dulce y mordaz. Él observa hasta el final, y lo que eran solo celos se convierte en una creencia peligrosa. En la costa, la ceremonia arranca. Tamara encabeza la procesión. El saxofón suena. Los novios se dan el sí, quiero. La novia corre nerviosa ante una sorpresa inesperada, y entretanto, el mundo real llama a la puerta de Vittoria.
Sasha llama presa del pánico. La oficina está siendo registrada por una auditoría sorpresa. Faltan archivos. Hay una queja laboral anónima y, al parecer, alguien ha manipulado los contratos. La alegría se convierte en urgencia. Vittoria se ata el pelo a toda prisa, se disculpa con Tamara, promete volver y se apresura a hacer las maletas. Max la acompaña sin rechistar, pide un taxi, le carga el equipaje, solo deja una propuesta pendiente. Te llevaré al aeropuerto y, si me lo permites, incluso a casa. Pero ella sabe que necesita ir sola de ahora en adelante. Se despiden largamente en el vestíbulo con una promesa de futuro y una simple petición. Si puedes, ven a uno de mis espectáculos. En Moscú, la puerta de Konstantin se cierra desde dentro. Marina llega con los contratos listos. Su padre ya aplaude el acuerdo. El abogado insinúa maneras de arrebatarle su propia empresa a Vittoria por la vía formal. Konstantin, como un cuchillo de juguete, oscila entre el resentimiento y la decencia. La retransmisión de la boda aún late en el historial de su navegador. La imagen de Vittoria feliz con otro hombre aprieta el gatillo equivocado. A partir de ahora, todo avanza más rápido de lo que el corazón puede explicar. Si quieres que la casa se caiga, auditoría, huida de regreso, confrontación en casa, ¿quién tiró del hilo de esta trampa? Di ahora, parte 5. Vittoria aterriza en Moscú como si viniera de otra vida. En la sala, Konstantin la espera con la decisión tomada y el rostro de quien ha ensayado cada frase. No quiere oír versiones, no cree en las casualidades. Exige el divorcio y le asesta la puñalada que ella menos espera. ¿Tu oficina? Ya. No es tuya, la venderán. Ella intenta contarle sobre el avión perdido, la casualidad, cómo el mar desató nudos que ni siquiera sabía que llevaba. Él responde con frialdad. Yo también he encontrado a alguien que me hace feliz. El suelo desaparece, pero Vittoria no cae. Les agradece que finalmente le hayan puesto nombre al final. Prepara una pequeña maleta, besa a su madre, camina en la noche y al amanecer elige una maceta, inocente, para recordarle que los nuevos comienzos no necesitan hacer ruido. Días después, la herida corporativa sangra. Vittoria corre a la inmobiliaria con la esperanza de recomprarla, pero el agente, cortés e implacable, le informa que la venta ya se había cerrado hace 2 días con un comprador discreto. Se marcha con un solo trofeo, la flor del antiguo salón, ahora aferrada a su pecho como si se aferrara a la historia misma. Mientras tanto, la maquinaria que la derribó se exhibe sin pudor. Marina cierra el trato del siglo con su padre como aval. Brinda por Konstantin, le entrega una copia de los contratos y en un susurro palpitante cambia las reglas del juego. Fue bueno mientras duró. Los negocios son los negocios. Te hiciste más rico y más libre. Cuando él tartamudea, ella le da la lección final. Le muestra una foto íntima, lista para el bolsillo o para el chantaje, y se despide como quien borra un número de su teléfono. Por otro lado, Max desmantela su propia vida para reconstruir la de Vittoria. Vende el club de jazz que construyó. Desde cero, se deshace de todo lo que le pesa, firma, se transfiere, se presenta a bancos y notarías, vuelve a firmar y al final registra la agencia bajo el nombre de Razbegin, un nombre en clave que solo ella descifrará. Cuando Vittoria aparece en el antiguo club a buscarlo, el camarero la reconoce por su nombre y le entrega un sobre con una caligrafía febril. Los planes pueden fallar, pero los sueños se hacen realidad. Te espero en nuestra casa. De camino, el teléfono vibra. Irina, sin aliento, le informa que ha descubierto quién compró la empresa. Se llama Razbegin, dice. Vittoria cierra los ojos, sonríe, lo comprende todo. El sacrificio, la apuesta, la delicadeza. De repente, la ciudad vuelve a tener música. ¿Quieres ver el siguiente paso? El encuentro en nuestra casa,
la reunión con Irina en Fetille y el primer enfrentamiento entre el amor y la sospecha? Cuéntame ahora. Parte 6. Vittoria sigue el rastro de la nota como si caminara hacia un destino que ya la ha elegido. En Mintosen, nuestra casa, Max la espera con su saxo en el regazo y esa sonrisa de quien vendió todo para comprarse un futuro. Él toca, ella comprende sin rechistar, y el abrazo que concluye la canción abre una nueva vida. En Moscú, el pasado se confunde. Constantín despierta con una resaca emocional y un vacío que ni siquiera la casualidad de la noche anterior puede disimular. Marina desaparece tras afirmar que los negocios son los negocios y dejar un cebo fotográfico para cuando necesite hacer daño. En medio del ruido y el silencio, Vittoria recibe noticias de Irina. El divorcio ha sido cancelado. En lugar de regresar, ella y Max deciden quedarse un poco más, para respirar, para ver si sus pechos se adaptan a la ligereza. Y con la ayuda de Mirai, cambian el hotel por una casa con piscina, patio, flores de jazmín y la promesa de una buena rutina. Se despiertan temprano, se apresuran, se ríen de los torpes intentos de estirarse, compran como quien aprende una nueva gramática. Solo lo necesario, insiste ella. Y el deseo, corrige él. Y en la mesa, Max cocina mientras Vittoria hace una lista de regalos para Sasha, Lena y los traductores. Prueba de que desaprender el control lleva tiempo, pero no impide la ternura. Al otro lado del mapa, Irina decide no esperar. Toma un taxi en el aeropuerto, encanta al conductor con su portugués y en el hotel saca la dirección de la recepción. Aparece sin avisar. El «Hola, mamá» se atraganta de la sorpresa y Max, nervioso por su excesiva precaución, derrama café sobre su ropa. La disculpa es sincera, la mancha es persistente, el ánimo se agria. Se va a ocuparse de algo, prometiendo volver pronto. Irina aprovecha la pausa para ofrecer certezas. Apenas conoces a este músico, renunciar a tu matrimonio por un estafador es una locura. Los grandes gestos siempre cobran intereses. Vittoria respira hondo, lo relata todo en una sola línea. El club vendido, la agencia comprada a nombre de Rasbegin y de vuelta a ella sin fanfarrias y concluye: me ama con sus actos. La respuesta es tajante, exactamente lo que haría una persona interesada para atraparte. Al darse cuenta de que su hija no cede ni un ápice, Irina se recompone de su dignidad herida. Anuncia que regresa al hotel y deja la acusación en el aire, como si diera un portazo para que doliera más. Vittoria cierra los ojos, recuerda el sonido del saxo, la planta inocente en la ventana, la valentía improvisada. Decide mantenerse firme, amar, esta vez sin entraicionarse. ¿Quieres ver qué pasa cuando Irina regresa a la escena? Constantín intenta reescribir el final y Max demuestra quién es fuera de la música. Entra ya. Parte 7. Vittoria está de pie en medio de la habitación, con el aroma a café aún presente y las palabras de su madre latiendo como una antigua advertencia. Estafadora. Respira hondo. Abre la ventana, apoya la frente contra el cristal y decide no volver. Max regresa a toda prisa, con el pelo alborotado por el viento, una bolsa de pan en una mano y un sobre Manila en la otra. No dice nada, no se defiende, simplemente deja el sobre la mesa como quien riega una flor. Es la prueba de la transferencia de la agencia a nombre de Vittoria, sellada y certificada. Si alguna vez quieres enseñárselo a alguien, está aquí, si no, se lo guardo. Sin ironía, sin «¿ves cómo estoy?» Solo un plato, una risa y el cariño que se convierte en hábito. El móvil vibra. Sasha. La voz sonríe más de lo debido, y bajo la risa hay un obstáculo. El manuscrito perdido, el equipo rebuscando en los cajones, los niños cortando papeles en el sofá. Vittoria casi se pone en modo jefa, con la vieja urgencia de resolverlo todo ahora, de inmediato, desde lejos. Max, al otro lado de la mesa, le toma la mano con la mirada. Confía en mí. Se muerde el labio, respira hondo
y dice: «Sasha, confío en ti. Llámame cuando lo sepas». Al colgar, se da cuenta de que acaba de darse el respiro que nunca se dio. En Moscú, Konstantin intenta mantener la compostura, con un café amargo y un nuevo comienzo. Marina ha desaparecido, dejando un rastro de brillantez y amenaza, así que abre el timbre con su currículum impreso. Galina entra con un inglés fluido, una carrera incompleta y una sinceridad implacable. «Mi antiguo jefe no era ético, me fui». Asiente con la firme convicción de que la vida, en efecto, puede volver a ser sencilla. Firma el contrato, recoge su escritorio y se promete equilibrio. En cuanto cierra la puerta, su móvil se ilumina. Un mensaje de Marina con un «felicitaciones por el contrato» y un archivo adjunto que no se abre, programado para un futuro, como un trueno que ya sabe cuándo caerá. En Turquía, la mañana empieza con una carrera. El agua de la piscina aún está lenta y el sol proyecta una breve sombra. Vittoria corre, Max tropieza en los primeros 100 metros y ríe. Lo que hacemos por amor. De vuelta, el baño caliente la relaja y al salir encuentra un sencillo anillo de plata sobre la mesa, brillando discretamente. Max no se arrodilla. Ya le ha hecho la pregunta y la ha oído decir sí después del divorcio. Así que simplemente repite en voz baja para confirmar el pacto: «Espero». Su sí llega de nuevo, esta vez con la calma de quien ha aprendido a contenerlo. Irina, en el hotel, se frota ungüento en la mancha de café de la blusa como si se frotara una idea fija. Llama a Konstantin. Ha decidido quedarse más tiempo. «No vengas, yo me encargo». Él le da las gracias. Le dice que retiró la demanda, que quiere arreglarlo todo, que Max es un especulador, que los músicos tienen trucos. Irina cierra los ojos. No dice haber visto la preocupación, pero tampoco olvida su propia desconfianza. «Déjamelo a mí». Cuelga y pide al taxi de Sergei que la lleve solo una vez más a casa, no para discutir, se jura a sí misma, sino para ver. A última hora de la tarde, Vittoria y Max transforman la cocina en una coreografía. Él corta fruta. Ella aprende a equivocarse de sazón sin disculparse. La lista de la compra se convierte en una servilleta arrugada y el sobre Manila termina en el cajón de los cubiertos, no como un trofeo, sino como una prueba silenciosa. Al otro lado del mapa, Marina cruza un pasillo con espejos. Le entrega una carpeta a un abogado y dice: «Los negocios son los negocios», con la ligereza de quien practica pulseada con una sonrisa. De este lado, suena el timbre. Vittoria se mira rápidamente en el reflejo de la ventana. Max se seca las manos con el paño y camina hacia la puerta. Del otro lado, la voz que reconoce por su timbre tranquilo, ahora firme como una sentencia. «Buenas tardes. ¿Podemos hablar, Max?» Respira hondo y abre la puerta. ¿Quieres saber qué hará Irina cuando vea lo que hay en el cajón? ¿Cómo el expediente de Marina podría explotar en Moscú? ¿Y hasta dónde llega el espero de Max? Escribe ahora. Parte 8. Max abre la puerta y encuentra a Irina con la barbilla en alto, con una mirada que juzga las intenciones antes que las palabras. La invita a entrar, y ella entra, sin quitarse la armadura. Vittoria sale de la cocina con las manos aún húmedas, el pelo recogido después de la ducha y una mamá que intenta abrazarla y tranquilizarla a la vez. Irina acepta agua, recorre la habitación con la mirada y se detiene en el cajón entreabierto. «¿Puedo?», susurra Vittoria y asiente. La madera se desliza, aparece el sobre Manila. Irina lo abre como si deshiciera un hechizo. Contrato de transferencia de agencia, firma notariada, comprador y donante con el mismo nombre, Maxim Razbegin, y beneficiaria, Victoria Safonova. El silencio cambia de intensidad. «¿Qué vendiste para comprar esto?», pregunta Max, apoyando los dedos en el respaldo de la silla. «El club y algunos instrumentos. El saxo se queda». Irina cierra el sobre. No emite su veredicto. Simplemente guarda la información en el bolsillo de su vestido, como si estuviera comprobando su peso. El teléfono de Vittoria vibra. «Sasha», con voz eufórica.
Encontramos el manuscrito. Estaba en la mochila de Danil. Los niños garabatearon en 2 páginas, pero ya lo escaneé, lo limpié y lo reexporté. Lo publicaré a tiempo, pero lo haré. Vittoria ríe. Sin remordimientos por primera vez, le da las gracias y cuelga. Irina observa la ligereza de su hija y devuelve el sobre al cajón sin ningún efecto teatral. Vine a protegerte, no a pelear. Vittoria endereza los hombros. Y por fin me estoy protegiendo a mí misma también. En Moscú, Konstantin intenta empezar de cero. Contrata a Galina, desactiva las notificaciones y finge que su corazón entiende de horarios. El rayo de Marina llega a su bandeja de entrada justo en el momento justo. Un video corto de los dos en el restaurante flotante. El abrazo inoportuno que se convierte en beso. El asunto programado. Para cuando creas que te ha engañado. Cierra su portátil lentamente, como reconociendo su propia rendición. En la casa turca, Irina pide dar un paseo por el patio trasero. La luz de la tarde baña el agua de la piscina. Vittoria habla del día en que por fin dejó de planear nada, del autobús que se detuvo, del saxo que pidió, del vestido que pidió prestado para el ensayo de una boda. No me volví loca, mamá. Me desperté. Irina sujeta los dedos de su hija. Despertarse puede doler. Max aparece con 3 tazas de café y un bol de fruta, y esta vez no derrama nada. Irina le da las gracias, toma un pequeño sorbo, y antes de que la tregua se convierta en un acuerdo, suena el timbre de nuevo. Al otro lado está Sergei, el taxista guía, devolviéndole a Irina la bufanda olvidada. Al ver a Max, sonríe al reconocerlo. Eres el músico del proyecto de la plaza. Tocaste en el evento infantil el año pasado. El instinto de verificación de Irina se activa. ¿Proyecto?, pregunta Max encogiéndose de hombros. Tocamos música, recaudamos donaciones para instrumentos y libros. Sergei asiente y se va, dejando una marca de reputación en el umbral que ninguna palabra podría haber dejado. Irina regresa a la habitación en voz más baja. Todavía no sé si confío en ti, pero he visto lo que haces por mi hija. Max no gana, no pierde, simplemente se queda. El teléfono de Irina suena. Un mensaje de Konstantin. No voy a iniciar más la división de bienes, quiero hablar. Si quiere volver, la esperaré. Irina mira a Vittoria. El pasado y el presente siguen el mismo camino. Antes de que pueda responder, llega otra notificación. Un enlace del hotel. La grabación de la boda donde Vittoria y Max bailaron. En el video, su hija se ríe. Irina sostiene el teléfono y decide no reenviarlo. Decidí verlo un día más, dice, y es una concesión más grande que cualquier excusa. Corte a Moscú. Marina cierra un trato con la misma calma con la que se cierra un frasco de perfume. Los negocios son los negocios. En el pasillo, Galina se cruza con ella. Un buenas tardes, que no le da ningún brillo. Más tarde, llega un correo electrónico anónimo al departamento legal de Konstantin con acusaciones de una auditoría selectiva en la agencia Vittoria. Galina lo lee, acierta y encuentra el rastro. Por primera vez, alguien del lado de Konstantin no le debe nada a Marina. De vuelta en Turquía, la noche empieza tranquilamente. Vittoria y Max cocinan y se ríen de los condimentos equivocados. Irina se queda dormida en el sofá, agotada por 2 países en la misma cabeza. El saxo reposa contra la pared. El teléfono de Vittoria vuelve a vibrar. Sasha envía una foto de la portada del manuscrito terminado, entregada a tiempo, y emojis de fuego. Vittoria responde con un corazón y nada más. El mundo no se derrumbará porque esté desconectada. Cuando suena el timbre por tercera vez, ya es tarde. Max se detiene a mitad del pasillo, al igual que Vittoria. Irina se despierta y se ajusta la bufanda. Al otro lado, un aliento que los 3 reconocen sin verlo. Max respira y abre la puerta. Konstantin llena el umbral con ojos cansados y una frase que no encuentra forma. Nadie habla. La casa contiene la respiración. ¿Quieres ver estallar o sanar esta reunión? ¿Qué hará Galina con el rastro de Marina?
¿Y qué opción le susurrará Irina a Vitoria? Escribe ahora. Parte 9. Vitoria abre la mano, y la franja blanca brilla como un pequeño faro. 2 líneas, claras, indiscutibles. El silencio primero pesa, luego respira. Irina contiene la respiración y la devuelve en forma de abrazo. Constantín da un paso al frente, sin atreverse a tocar. Max retrocede para no robarle la atención. Es positivo, dice Vitoria con voz firme y el rostro húmedo. Y todo indica que es de antes del viaje. La frase despierta un entendimiento en los tres. El tiempo tiene sus propios mapas. Constantín respira como quien regresa bajo el agua. Me equivoqué contigo, con nosotros. Si tengo una segunda oportunidad, que sea como padre antes que como esposo. Max no pelea por terreno. Abre los brazos a cualquier futuro que les encaje. Me quedaré donde sea mejor para ambos. Si es afuera, me quedaré afuera. Si es cerca, aprenderé a estar cerca. Irina, que vino a delatar a un músico, termina desmantelando su propia trinchera. Familia es un verbo, dice, retirando las sillas. Se conjuga con respeto. El teléfono vibra mientras el destino llama a la puerta. Galina envía un nuevo paquete. Capturas de pantalla, hojas de cálculo, las órdenes de auditoría generadas por el correo electrónico de Marina, el borrador del video preparado para incriminar a Vitoria, la transferencia oculta de comisiones. Con cada archivo, Constantín se tensa y luego se derrumba. Se acaba hoy, decreta apelando a lo legal. Finalización con causa, notificación a los clientes, retractación interna. Y quiero una disculpa formal al equipo. Max observa en silencio. El gesto dice más que cualquier discurso. Todos necesitan poner orden en sus casas. Sasha entra por el buzón de voz con la facilidad de quien salva el día en pijama. El manuscrito fue devuelto en perfecto estado. Las páginas, para que los niños garabateen, ya son un chiste. El cliente quiere cerrar un paquete por 3 títulos. El mundo se ha vuelto a tu favor, amigo. No te preocupes y ocúpate de ello. Ríe. Vitoria cierra los ojos un momento. Durante años solo existía en su agenda. Ahora, por primera vez, la agenda existe para ella. Constantín aprovecha el atisbo de paz. Ya no voy a observarte, a ponerte a prueba, a ponerte a prueba. Voy a ser padre y voy a ser justo. Si quieres espacio, te lo daré. Si quieres diálogo, aprenderé. Si quieres distancia, la respetaré. Max añade sin heroísmo. Si quieres que desaparezca, desapareceré. Si quieres que me quede, me quedaré. Irina recoge los platos, lava la taza que el destino tiró antes, y entre un trapo y otro, hace lo que siempre ha hecho a su manera retorcida y amorosa, organizar el caos en torno a la persona que ama. Mañana hablaremos con el obstetra, acordaremos fechas, acordaremos responsabilidades. Esta noche te vas a dormir. Nada de decisiones eternas a las 3 de la mañana. Le guiña un ojo a Max, como diciendo, hasta luego. Y mira a Constantín como diciendo, has crecido, sigue adelante. Vitoria le da las gracias sin palabras. Su mano se posa en su propio vientre como para sellar un contrato con algo que aún no tiene nombre. En Moscú, Marina descubre que las puertas giratorias son implacables. Su placa emite un pitido rojo, su correo electrónico se bloquea y el departamento legal la espera con la carpeta transparente de la verdad. Direcciones IP, pagos, capturas de pantalla. Intenta su último truco, un mensaje con la foto sugerente, pero el mensaje regresa con una respuesta automática. Remitente bloqueado. Su teléfono suena y se va al contestador automático de un silencio que ella misma creó. Galina, al otro lado, solo anota la hora y los minutos. No celebra, trabaja. En el patio turco, Sergei reaparece con una bolsa de pan y una conversación preparada sobre presagios y suerte, pero Irina lo despide con dulzura. Por suerte, hoy ya pasó. Gracias. Cenan juntos, poco a poco, despacio, alrededor de la mesa que no decide nada y lo prepara todo.
Al caer la noche, cada uno ocupa su lugar. Irina en el sofá con una manta y un corazón vigilante. Constantín en una habitación de invitados, no para vigilar, sino para estar cerca de su nuevo hijo. Max en la terraza con el saxo en sordina y la mirada encendida, prometiendo no amor, sino la disciplina para ganárselo. Vittoria entre sábanas y nuevas promesas, escuchando su propio cuerpo como quien aprende un idioma extranjero que, en el 1970, fondo siempre ha sido suyo. Por la mañana el primer sonido no es el saxo, es el mar. Los convoca a los cuatro a la orilla interior, ese lugar donde se decide con calma qué arruina la prisa. Vittoria hace lo que nunca antes había hecho. Pospone la gran respuesta y elige las pequeñas que construyen la grande. Una cita con el médico, un calendario, una división de tareas, un café no urgente, una breve visita al mercado, una llamada sincera a Sasha, otra al contable. El triángulo que ayer parecía una guerra hoy se reconstruye en 3 puntos que sostienen una sola tienda. No es sencillo, no es rápido, pero es posible, y por primera vez todos creen. ¿Quieres ver la caída final de Marina, el primer examen, la victoria de cómo amar sin dolor y el giro que Constantín guarda? Escribe ahora. Parte 11. El día amanece despejado, como si el cielo hubiera disipado todas las dudas. Vittoria, Irina y Max entran en la clínica del doctor Demir sin discursos heroicos, solo tomados de la mano y en un acuerdo silencioso. En el monitor un destello de luz parpadea 2 veces, luego 3 veces, y el latido de la habitación se sincroniza. 6 semanas y unos días, dice el médico, midiendo con calma, explicando fechas, marcando una línea en el calendario. El mapa del tiempo cumple su función. La concepción precede al viaje. La frase no es una oración, es una brújula. Irina respira como si volviera a casa. Vittoria apoya la cabeza en el hombro de su madre. Max sonríe sin ocupar espacio. Lo entiende. Algunas historias exigen respeto antes que valentía. Al otro lado del mar, Constantín escucha las noticias por el altavoz. Cambia de lo que quiero a lo que necesitas. Compra un billete, organiza la empresa, le da instrucciones a Galina para que presente el despido de Marina, notifique a los clientes, adjunte pruebas. Llegaré mañana. No para rodearte, Vittoria, sino para estar a tu disposición, como un padre. Construiremos el resto como es debido, a su debido tiempo. Por la noche, la casa prestada de Mirai se convierte en una zona neutral. 4 sillas, pan fresco, un té de menta relajante, la plantita inocente observando desde un rincón como si tomara nota de todo. Coinciden en lo básico, que es lo que sustenta el complejo. Un obstetra de cabecera, atención prenatal conjunta, mensajes transparentes, nada de pruebas, nada de discusiones, nada de mimar a nadie con promesas que aún no encajan en el presente. Max ofrece el espacio que nunca ha tenido en el escenario. Puedo volver a Moscú unos días, ordenar mi vida, darles a ustedes 2 lo que necesitan, silencio para decidir, y si me quieren cerca, volveré, completa y con límites. Irina les agradece a su manera, lavando platos, fregando, convirtiéndose en la general del afecto. Vittoria los abraza a los 3 sin tener que elegir nada esa noche. Su cuerpo decidió primero, y su mente, por primera vez, acepta seguirla. En Moscú, Galina se convierte en la pieza clave. Organiza carpetas, capturas de pantalla, transferencias, el borrador del vídeo preparado, las auditorías de Marina, activadas desde su propio correo electrónico. El equipo legal cierra el trato, causa justa, clientes informados, retractación pública. Cuando el padre de Marina, el mismo George que citó a Constantín, recibe los documentos, la decisión es desfavorable. No patrocino ningún golpe de Estado, dice, y advierte a su hija que el negocio familiar está cerrado hasta nuevo aviso. Marina intenta su último truco, enviar a los clientes un vídeo editado de Vittoria y Max en la boda.
El rumor empieza a circular, pero tropieza con dos cosas. Mirai entrega las cámaras del muelle con el audio original, la invitación a ayudar a la nerviosa novia, y Sergei, el taxista guía de voz suave, presenta una declaración que desmonta la historia. Acompañó a Irina al hotel, luego a casa, y fue testigo involuntario de un desayuno que resultó más incómodo que comprometedor. El rumor se derrumba como si nunca hubiera sido cierto. Konstantin llega a Fethiye en un vuelo temprano, sin flores, sin pretensiones. Encuentra a Irina en la cocina, pide café y le agradece que haya venido cuando él no lo hizo. Con Victoria, la conversación transcurre mientras caminan por la playa, con los pies en el agua fría, sin exigencias, solo verbos en futuro simple. Compartir citas, alternar tareas, cero interferencias en su trabajo, terapia si es necesario, límites claros con la prensa que Galina y el departamento legal ya mantienen. No voy a volver a ser quien era, afirma Victoria sin rodeos. Y yo tampoco, responde Konstantin, sin prometer brillantez, solo presencia. Max, ese mismo día, le da a Mirai la llave de casa. Queda para volver en 2 semanas. Escribe el nombre de una nueva melodía, Inocente, en un papel y lo deja en la mesa junto a la planta. No renuncio a lo que siento, pero he aprendido a no pisotear a quienes amo. En la agencia de traducción, Sasha se convierte en un muro y un circo a la vez. Cierra contratos con los portugueses, reprograma plazos, tranquiliza a los traductores, lleva a sus hijos a la cafetería del edificio y promete una visita al zoológico cuando su jefe y amigo regrese. El manuscrito, extremadamente raro, el que desapareció y reapareció garabateado, regresa intacto a su autor, con una carta de disculpa tan bien escrita que se convierte en una broma interna. La goma de borrar salvó la literatura. Por la tarde, los clientes que creyeron en las noticias falsas de Marina emiten una retractación pública. Por la noche llega la confirmación del banco. La transferencia que compró la agencia y la devolvió a Victoria está ahora regularizada, sin lugar a disputas. La ciudad se está reorganizando en torno a lo correcto. Marina, por otro lado, descubre que tocar fondo tiene una escalera que lleva hacia abajo. Pierde su placa, su coche de empresa, el contrato con su padre, y cuando prueba su último recurso, una foto sugerente de ella con Konstantin en una cena de negocios, meses atrás, se encuentra con un correo electrónico seco del departamento legal. Cualquier nuevo despido resultará en acciones civiles y penales. Guarda el archivo en su escritorio con el nombre Plan B. Quizás encuentre otra salida. Quizás aprenda. Por ahora el mundo ha decidido continuar sin su coreografía. El día antes de su siguiente cita, los 4, Victoria, Konstantin, Max e Irina, se sientan en un banco de madera frente al mar. El acuerdo final de esa semana se puede resumir en 3 simples líneas. 1. Nada de crianza compartida sin complicaciones. 2. Ningún anuncio sobre ninguna relación hasta después del primer trimestre. 3. Cada uno cuida de su casa, su negocio, su corazón. Max regresa con un saxo en la mano y un nuevo proyecto en mente. Reabrir el club en una dirección diferente, con un nombre diferente, con un escenario reservado para cuando Victoria quiera escuchar música a su aire. Konstantin llama a Galina y le dicta una lista de reparaciones humanas. Un aumento de 1.900 sueldo para quienes defendieron el fuerte, un curso de inglés para el personal, una política contra el acoso. Irina llama a Sasha para confirmar que la cuna de la esperanza está lista. Victoria, por primera vez en años, se acuesta temprano, se despierta tarde, come despacio y cierra su agenda a las 7. El mundo no se ha incendiado, pero una buena telenovela no baja la cortina sin un ruido en el pasillo. A última hora de la tarde, Mirai toca el timbre temblorosa, con un sobre manila en las manos. «Está aquí para ti», dice, y dentro solo hay 2 cosas: una copia impresa de la ecografía,
como si alguien de la oficina la hubiera filtrado, y una nota manuscrita que huele a venganza a medias. Quienes viven de la melodía, algún día bailarán al son de la mía. La firma no está, pero la escritura la delata. Irina cierra la puerta desde dentro. Konstantin llama a la oficina legal. Max, ya en el taxi camino del aeropuerto, pide dar la vuelta. Vittoria, sin embargo, respira hondo y hace lo que ha aprendido estos días: elegir el siguiente paso correcto antes del gran salto, presentar un informe, asegurar el historial médico, informar al obstetra, notificar al equipo. No vivirá reaccionando eternamente, actuará. Y si alguien intenta convertir su corazón en un espectáculo, ella ya ha elegido el escenario, la luz y el momento. ¿Quieres ver quién entregó el examen? ¿Cómo Vittoria le dará la vuelta a Marina? ¿Qué hace Max con Inocente en el escenario? Y la primera decisión concreta de Konstantin como padre. Entra ya. Parte 12. El sobre yacía latente sobre la mesa como un animal al acecho, pero Vittoria no. En menos de una hora había presentado un informe, notificado al obstetra, intercambiado contraseñas, solicitado estricta confidencialidad de los historiales médicos y contactado con Galina para rastrear el origen de la filtración. Max regresó a mitad del viaje, no por heroísmo, sino para agravar la situación. Apagó su celular, canceló citas y se mantuvo al margen, donde están los guardaespaldas del cariño. Konstantin hizo lo que hace un padre cuando entiende lo que está en juego. Llevó a Irina al hotel, alquiló un apartamento discreto a 3 cuadras de la casa de Mirai y llamó a la asesoría legal. Sin gritos, solo pruebas. Al otro lado, Galina desembarcó como si Moscú estuviera allí. Entró en la oficina del doctor Demir con una carpeta y salió con un plan. En 24 horas cruzaron las grabaciones de las cámaras, los horarios de impresión y los registros de acceso al sistema. El video era nítido como la luz del mediodía. Un empleado de limpieza recogía una hoja de papel de la bandeja de impresión, la doblaba con cuidado, recibía una llamada y media hora después le entregaba el sobre a un mensajero en motocicleta. El teléfono que sonó era desechable. El mensajero, sin embargo, tenía matrícula, y la matrícula siempre había llevado al mismo destino en los últimos días. Un modesto edificio de oficinas donde Marina había alquilado una habitación para consultas. El siguiente acto fue silencioso. Irina, con la serenidad de quien ha visto la vida de cerca, aceptó ser el cebo, no por venganza, sino por una vacuna. Quedó en la cafetería del muelle con un mensaje neutral: necesitamos hablar con educación. Mientras tanto, Sergei, el taxista guía que conocía cada rincón de la ciudad, aparcó el coche en un lugar inesperado, esperó la señal acordada y, junto a un policía local, notificado formalmente por Galina y el abogado turco, observó cómo Marina intentaba negociar la desaparición de las copias y el silencio sobre la verdad que el público merece saber. No hubo espectáculo, hubo una flagrante, rescate, impresiones, recibos. La trabajadora subcontratada confesó esa misma tarde que necesitaba el dinero y que la chica de la voz dulce le había asegurado que era solo para un álbum de recuerdos. La oficina la despidió, la policía la registró, el hospital reforzó los protocolos y el departamento legal de Konstantin presentó una orden judicial para evitar más revelaciones. Vittoria respiró como quien regresa del fondo de una piscina. Nada de eso borró el miedo, pero sí restableció el orden. Esa noche decidieron no hablar de Marina. Los 4, Vittoria, Max, Irina y Konstantin, se sentaron en el patio trasero cerca de la piscina que reflejaba el cielo. Inocente, la planta, desplegaba una hoja nueva como si aplaudiera suavemente. Allí acordaron lo importante para el día siguiente. Vittoria se quedaría un mes más en Fethiye, al cuidado del doctor Demir, porque su cuerpo finalmente había recuperado el ritmo.
Irina dividiría su tiempo entre la casa y el apartamento cercano, respetando el espacio de la pareja que aún estaba aprendiendo a ser pareja. Konstantin volaría a Moscú por la mañana para asegurar la compañía, establecer un programa prenatal espejo cuando Victoria decidiera regresar e implementar 3 cambios inmediatos: una baja por maternidad o paternidad digna, un canal seguro de denuncia y una política pública contra los rumores internos. Max cogió su saxo y tocó suavemente la melodía que había esbozado en su servilleta. Inocente. Empezó torcida. Encontró su camino en el segundo estribillo y en el tercero parecía haber nacido sabiendo caminar. En Moscú, la limpieza ética de Konstantin tuvo eco. Los clientes respondieron respetuosamente a la severa declaración contra la difamación. Los empleados que habían mantenido el edificio en pie durante la tormenta recibieron un aumento y un agradecimiento pronunciado en el pasillo, sin cámara. Galina presentó el despido de Marina con causa, junto con un expediente que evitaría idas y venidas. A este lado del mar, Victoria descubrió nuevas rutinas. Una mañana sin despertador, una tarde soñolienta, una hogaza de pan caliente que Max aprendió a no quemar. «No quiero que mi vida se convierta en una novela escandalosa», dijo ella una de esas tardes. «Entonces escribiremos otra cosa», respondió él simplemente. Aún así, la ciudad insiste en preparar sorpresas. 2 días después del incidente, apareció un video anónimo en un canal de chismes. Escenas de Victoria bailando en la boda, de la mano de Max, editado con subtítulos que insinuaban traición. Parecía un evento preestablecido, destinado a triunfar a pesar de los errores de Marina. Sin embargo, la solicitud de tutela ya estaba en marcha. El enlace se cayó en cuestión de horas, pero el agua, cuando se derrama, siempre moja algún rincón. Victoria lloró un poco, pero con seguridad se secó la cara y envió un mensaje que nadie esperaba. «Gracias por actuar rápido. Mañana voy al estudio a grabarme un video. Nada de notas frías. Te lo contaré». Irina frunció el ceño. Max quería protegerla. Konstantin, por otro lado, fue el primero en apoyarla. «Si es tu decisión, financiaré la estructura y pediré a nuestros socios que no conviertan esto en una campaña. Tú para ti». A la mañana siguiente, en un entorno neutral, sin maquillaje para reinventar su rostro, Victoria habló mirando a Pidonetsentosi, la cámara como si fuera una ventana. Dijo que el embarazo no es una etiqueta, que el amor no necesita escenario, que los procesos se llevan a cabo en secreto, que la crianza compartida comienza por respetar el tiempo del cuerpo y la inteligencia pública. No mencionó a Marina, no mencionó nombres, publicó en el perfil de la agencia, no en el suyo. Los comentarios se cerraron y luego se abrieron durante 1 hora. Eso fue suficiente. La marea empezó a bajar cuando Max tomó una decisión que consideró adulta. Regresó a Moscú durante 2 semanas para reabrir el club, ahora 2 corazones, con una regla en el cartel de la puerta: prohibido paparazzi, con música. Dejó en Victoria una agenda de pequeñas citas codificadas en notas, un vaso de agua después del té, una siesta después de leer, 2 llamadas al día para no inventar fantasmas. Konstantin apareció de madrugada antes de embarcar, solo para dejar en la puerta una caja con los primeros regalos de un padre práctico: una almohada, de embarazo, un libro de nombres, con páginas en blanco para que las tacharan juntos, y un cuaderno de tapa lisa con la etiqueta «Planes que importan». «Hay planes que no abandonas», dijo. «Simplemente cambia la forma en que los haces». En la clínica, el doctor Demir sonrió al oír el latido constante del corazón. «Todos, descansen. Su cuerpo sabe cómo». Al salir, Mirai corrió con un mensaje. Su tía estaba organizando una velada en el muelle para financiar la renovación de la biblioteca del barrio y le preguntó a Max si le enviaría una grabación de Inocente. Victoria aceptó ser la cantante principal.
La noche de la velada, la grabación llegó como carta, y cuando la melodía llenó el aire, la gente volvió la cara hacia el mar sin saber por qué. Vittoria no lloró. Sonrió con la mano en el vientre y se dio cuenta de que la paz a veces tiene banda sonora. De vuelta en Moscú, el nuevo escenario se inauguró un jueves con luna llena. Inocente, entró en el repertorio como si pidiera permiso. Max la tocó como si estuviera arrasando con una casa en llamas. Al fondo del club, Galina observaba sola, enviando breves mensajes a Vittoria. El público guardó silencio en el puente. Algunos cogieron el teléfono para... Nada, solo contesta. No lo dirá, pero es para ti. Al final, Max anunció una última canción y una decisión definitiva. Este lugar fue creado para la alegría, no para el chisme. Quien venga, viene para sentirse completo. No era un mensaje para nadie en particular, era para él. Al día siguiente, el cartero dejó otro sobre, esta vez con sello oficial. El juez turco concedió la orden judicial que prohibía la divulgación de cualquier material médico. Incluía el reconocimiento de la filtración por parte del hospital y su compromiso de reparar a la paciente, y una orden para que Marina dejara de tener contacto directo con Vittoria. El tablero estaba finalmente despejado para que la vida siguiera adelante. Irina reservó su primera clase de yoga prenatal. Gratis, le aseguró. Konstantin contrató a 2 traductores más para aliviar la carga de la agencia. Max compró un billete de ida y vuelta con vuelta abierta. Vittoria escribió en su nuevo cuaderno: planes que importan, dormir, comer, escuchar, no dar demasiadas explicaciones. Y como toda historia que madura merece un paso más, un mensaje inesperado llegó al correo electrónico de la agencia. Una invitación de un festival de jazz de otoño en Moscú, que proponía un homenaje a los compositores que escriben por amor. La comisaria quiso cerrar la velada con Inocente. Vittoria lo leyó 3 veces, miró la planta en el rincón, acarició la hoja nueva y pensó en voz alta: quizás sea así, un paso a la vez, pero siempre avanzando. ¿Quieres ver la Sarau en el muelle convertirse en la primera aparición pública de Vittoria, la reapertura del club, 2 corazones, la respuesta final del juez en Moscú y la primera reunión de paz entre Konstantin y Max? Escribe ahora, parte 13. El muelle pareció respirar, lentamente al encenderse los primeros faroles. Mirai presentó la velada con la calma de quien ofrece pan caliente, y Vittoria entró sin vestido de gala, solo una tela ligera, con el pelo recogido de una forma que no quería demostrar nada. Irina estaba en primera fila, con la mano en el bolso y la mirada de una madre que mide la marea. Vittoria tomó el micrófono y antes de que la timidez se apoderara de ella, dijo lo esencial: que estaba bien, que el embarazo era vida y no titulares, que el hospital había reconocido su error, que los tribunales turcos habían prohibido la divulgación de material médico y que esta reunión no era una defensa, sino un gesto de agradecimiento. Cuando se iluminó la pantalla improvisada en el mástil del barco, apareció la grabación de Max, un saxofón de una sola toma, el viento entrando a raudales en el micrófono, la melodía de Inocente tropezando en el primer compás, y luego encontrando un hogar en el corazón del oyente. No había euforia, había un silencio fértil, de esos que riegan. Alguien transmitía desde su celular, la conexión corría como un río manso, y los comentarios, por primera vez en mucho tiempo, provenían de quienes aún creen en lo simple. ¡Qué paz! ¡Qué coraje! ¡Que todo salga bien! Mientras la música se deslizaba por el mar, Moscú pasó página en el tribunal. Galina, con su decoro impecable, entregó al juez el expediente: capturas de pantalla, recibos, declaraciones, la detención del trabajador subcontratado y las llamadas telefónicas de Marina. La decisión fue un mazazo. Se mantenía el alivio de emergencia, se imponía una cuantiosa multa diaria a quien republicara material privado, se emitía una citación al hospital con un cronograma de remediación y
En cuanto a las quejas laborales que habían provocado la llamada auditoría, se desestimaba el caso por mala fe procesal, con una advertencia expresa a la empresa que había orquestado el escándalo. La declaración pública resultante fue como una palmadita en la espalda, sin ganadores, pero con orden. La noche siguiente, las puertas del club, rebautizado como Dois Corações, se abrieron. Max no pronunció ningún discurso. Cambió el cartel, ajustó el sistema de sonido, alineó las copas y coincidió con el personal. Aquí el ruido es música, el resto afuera. El local se llenó sin alboroto. A mitad del primer set, cuando el puente de Inocente dejó al público boquiabierto, entró un hombre alto y se quedó al fondo, sin escolta ni pose. Constantín esperó a que terminara la canción, cruzó la sala y extendió la mano. No fue un duelo de golpes de pecho, fue un apretón de manos sincero, con la vacilación precisa de quien conoce el peso del mundo. «Gracias por poner tu cuerpo al frente cuando yo solo veía ruido», dijo. «Gracias por no convertir a Vitoria en un tótem», oyó. Se sentaron en la barra, con agua con gas para ambos, y firmaron un sencillo acuerdo. Prioridad absoluta para el bienestar de Vitoria y el bebé. Nada de gestos extravagantes. Una línea telefónica abierta para decisiones laborales, médicas y de prensa, y un acuerdo tácito de no competir por los aplausos. Galina, a 2 bancos de distancia, fingió no oír y por primera vez relajó los hombros. En Fetille, la casa de Mirai se convirtió en una escuela de buena rutina. Vitoria hizo las paces con su cuerpo, siestas a la hora que su cuerpo le dictaba, paseos cortos por la noche, té de manzana y un cuaderno que poco a poco fue añadiendo detalles, nombres que sonaban a promesas, recetas con menos azúcar, ideas para una política de traducción justa cuando pudiera fichar de nuevo. Inocente en la esquina abría una flor solitaria y parecía un pequeño cohete blanco al amanecer. Irina se entregó al presente y al futuro, la mitad de sus días con su hija, la otra mitad hablando con su propia paciencia. La velada, que se suponía iba a ser una aventura de una noche, se convirtió en una buena noticia para el barrio. La campaña de recaudación de fondos de la biblioteca alcanzó su objetivo en 48 horas, y el comisario del Festival de Jazz volvió a escribir. Quería que Inocente concluyera el homenaje a quienes componen por amor. Vitoria sonrió con ironía al leerlo. Ella dijo que sí, pero con una condición. Si el médico le daba el visto bueno, irían los 3, ella, el bebé y Max. De lo contrario, harían la misma hermosa puesta a punto desde el muelle en directo, con público presente y un alma presente. El curador dijo, hecho. Marina, por su parte, tenía menos plataforma. La citación llegó temprano, la habitación alquilada cerró una tarde y sus ocasionales amigos se evaporaron tan rápido como habían aparecido. El mundo real es un lugar pequeño. Los recibos volvieron a la mesa como palomas, y el silencio que siempre había sabido usar como arma ahora pesaba sobre su regazo. No hubo catarsis, no hubo escena, hubo consecuencias. Días después, Max aterrizó de vuelta en Fetille, con el olor del aeropuerto y la mirada de quien ha pasado la noche pensando. Traía en la mochila una pulsera de ámbar antimareos, una memoria USB con la grabación de En directo desde el muelle, masterizada por Nikita, y un sobre con la propuesta oficial del festival. El doctor Demir escuchó los latidos del bebé como un reloj de péndulo. Les aseguró el viaje con la condición de que se quedaran 2 días como máximo, en primera fila y sin prisas. Irina, práctica, anotó: equipaje ligero, medias de compresión, un plan B por si acaso la fatiga azotaba. Constantín llamó desde la oficina y dijo que había reservado el coche, el hotel y el tiempo de descanso, y que, si ella estaba dispuesta, se sentaría entre el público, a oscuras,
solo para escuchar el final. Nada de público privado, Constantín, dijo riendo. Un público es un público, pero me alegra saber que vienes. El día antes de partir, los cuatro volvieron a sentarse en el patio trasero junto a la piscina, esta vez con el canto de los grillos y una brisa que prometía lluvia. Max jugaba suavemente, no para el mundo, sino para su barriga. El bebé respondió con una patadita y Vittoria colocó la mano allí sin prisa, como si encendiera una bombilla. Irina cerró los ojos un momento y por primera vez el sueño no fue una advertencia. Fue una bendición. Constantín recibió un video de 15 segundos del punto en movimiento y solo respondió con 2 palabras. Nos vemos mañana. Y si el mundo fuera justo, la historia terminaría en esa mesa. Pero las historias que valen la pena no terminan. Avanzan, lenta y decididamente. Al día siguiente, en el aeropuerto, una voz familiar apareció en el panel de salidas del festival. Lila, la ex de Max, iba a tocar en el mismo escenario, un set antes de Inocente. Vittoria respiró hondo, leyó el nombre por segunda vez y sonrió, no con desprecio, sino con claridad. Max afrontó el anuncio con la serenidad de quien ya ha elegido su destino. Tocaremos igual. La vida no vuelve. La música tampoco. ¿Quieres ver el escenario del festival llenarse de emoción? El encuentro silencioso entre Vittoria y Lila, la entrada de Constantín al público y el momento en que Inocente se convierte en un himno personal. Escucha ahora. Parte 14. La noche del festival comenzó sin suspense. Lila subió al escenario antes de Inocente. Cantó con una elegancia que no exigía aplausos, solo respeto, y al final se encontró con Max en el estrecho pasillo entre bastidores. «Gracias por dejarme ir ese día», dijo simplemente. Él asintió, y ambos se despidieron del pasado sin necesidad de inventar un discurso. Entre el público, Irina cogió la mano de Vittoria como si fuera la de dos, la de su hija y la de su futuro nieto, mientras Constantín, 2 filas atrás, observaba con la recato de quien ha aprendido que el amor también se trata de saber mantenerse a oscuras. Cuando el presentador llamó a Inocente, Max no habló, sopló. El saxofón abrió una luz tenue, y la melodía, originada en un muelle turco, cruzó el auditorio. Llegó al vientre de Vittoria, regresó con una discreta patada y estalló en un prolongado aplauso. No hubo fuegos artificiales, hubo acuerdo. Al irse, Constantín se acercó con la mirada baja y la frase perfecta: «Cuídate, si me necesitas, iré». Vittoria le devolvió el abrazo, y por un instante, todos los ruidos de los meses anteriores finalmente parecieron demasiado cansados para continuar. El mundo, que casi siempre cobra un precio, esta vez abrió la puerta. La demanda contra el hospital siguió su curso y se convirtió en un nuevo protocolo. Los perfiles que habían recurrido al veneno pagaron una indemnización y aprendieron, aunque solo fuera por miedo, que los historiales médicos no llegan a los titulares. Marina, citada y sin plataforma, desapareció de las noticias y reapareció en los anexos. Una multa, una retractación y la obligación de trabajar en un programa de mediación comunitaria, escuchando largas historias de personas que antes habría reducido a 2 líneas rencorosas. Galina finalmente asumió el puesto que merecía no solo en la mesa de negociaciones, sino en la vida adulta de alguien que entendía que la ética no es un adorno. Sasha regresó a la oficina de traducción a tiempo parcial y con una sonrisa en el rostro. Los dulces turcos se convirtieron en una tradición del equipo los viernes, y la planta blanca del rincón, Inocente, aprendió a florecer sin pedirle permiso al invierno. Los meses transcurrieron a la velocidad de los buenos días. El club Dois Corações se convirtió en una cita obligada para quienes buscaban música sin gritos, y Max, que siempre había sido más un escenario que un escaparate, descubrió que podía ser padre en el ritmo de la vida cotidiana.
ecografía por la mañana, prueba de sonido por la tarde, té de manzana por la noche. Irina, por su parte, desató el nudo que llevaba en el pecho desde su primer sueño de agua y senderos. El bebé no era un presagio de miedo, era la certeza de un rumbo. Aprendió a esperar sin observar, a amar sin dictar horóscopos. Constantin, por Tir, su parte, reconstruyó la empresa con menos poses y más proceso. Comprendió que el silencio vale más que la última palabra, y con el tiempo se liberó del papel antagónico en el que lo habían metido los malos tiempos. El nacimiento llegó en un amanecer ventoso, cuando el cielo parecía una sábana recién planchada. Vittoria cogió la mano de Max y, entre contracciones, se rió de lo absurdo de saberse de memoria cada baldosa de aquella habitación. El llanto que siguió no fue un anuncio, fue una confirmación. No importaba el nombre elegido, era entre Aurora y Ámbar, y al final la niña tenía ambas cosas en sus ojos, luz y miel. Lo que importaba era que, en aquella cuna, la melodía por fin tenía cuerpo. Esa noche en casa, Max transformó Inocente en una canción de cuna. El saxofón se puso de pie y silbó suavemente como quien conversa con una estrella obstinada. Vittoria escribió en su cuaderno: «Decidir es una forma de paz», y durmió, por primera vez en mucho tiempo, sin luchar contra el reloj. No hubo gran final, porque los grandes finales casi siempre mienten. Hubo continuidad, notas pegadas en la nevera, citas concertadas con antelación, invitaciones aceptadas y rechazadas, la mesa que siempre tenía espacio de sobra. Una tarde de otoño, los cuatro, Vittoria, Max, Irina y Constantin, se reencontraron en el club, sin fotógrafos, sin agenda. Brindaron con limonada y rieron de la normalidad como quien descubre un nuevo lujo. Cuando empezó el concierto, Inocente llegó a la mitad, no al final. Fue solo una canción más, y eso fue todo. Si quieres un epílogo extra con escenas 6 meses después, el bautizo, la primera noche en el escenario con el bebé detrás del escenario, la improbable amistad entre Constantin y Nikita, o un spin-off de Constantin reabriéndonos la vida amorosa con humor y lucidez, escribe ahora, epílogo extra o spin-off de Constantin.